En este video vamos a ver cómo hacer modificaciones a un contrato ya creado. Para eso vamos a repasar algunos conceptos que ya vimos en los videos anteriores de búsqueda de contrato y cambios de estado y varios campos que pueden ser factibles de cambio. Básicamente para que una estructura pueda ser modificada tiene que estar en estado prueba. Los estados se modifican dentro de la estructura de costos, entonces ahora lo que vamos a hacer es mostrar cómo se cambian los estados. Para esto tiene que existir el rol de aprobador de la persona que lo haga para poder revertir o modificar cualquier estado. Para ello entonces hacemos primero una búsqueda, una selección del contrato en cuestión. En este caso vamos a elegir el contrato que venimos utilizando para las pruebas y para hacer un recordatorio de cómo se utilizan las búsquedas vamos a utilizar el filtro. Entonces vamos a seleccionar el contrato 2023-0816 y le damos a aplicar. De ese modo así nos quedan seleccionados o seleccionado el contrato que queremos trabajar. Ingresamos al contrato y en la parte de datos adicionales es donde vamos a trabajar con los estados. Fíjense que acá abajo, acá dice estado de la estructura. Este estado de la estructura prueba es el estado en el que se dan de alta todos los contratos y quedan en ese estado a menos que se modifiquen. Y ese estado es el que permite hacer cambios sin ningún tipo de restricción. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer un cambio de estado para que se pueda observar esto. Le damos a editar. Vamos a poner yo teniendo un rol de aprobadora. Puedo cambiarlo. Entonces voy a ir a cambiar estado. En cambiar estado voy a pasarlo a en curso de aprobación. Otra secuencia que tiene algo muy importante es que las estructuras de costos tienen una secuencia a partir del estado en que se encuentren. Por ejemplo, no se puede pasar de estructura en prueba a estructura directamente aprobada vigente. Tiene que haber como ciertas instancias previas. En este caso, primero se pasa por estructura en curso de aprobación, que ya limita las modificaciones en el contrato, y luego recién se puede poner aprobada vigente. Ponemos entonces el en curso de aprobación y nos va a pedir un número de aprobación y una fecha, que en este caso no es necesario completarlo, por lo cual le podemos poner cambiar de estado y ya entonces vemos que el estado de esta estructura es en curso de aprobación. Si yo me voy a la hoja resumen, fíjense que me desaparece la opción de editar. Ya el lapicito me aparece grisado y las demás opciones de editar también. Esto es lo que me está indicando que el contrato está en un estado que no puedo modificar. Bien, entonces ahora para poder seguir adelante tengo que de vuelta cambiar el estado y volverlo a poner en prueba. De este modo sí me va a poder permitir hacer los cambios que quiera hacer. ¿Ven? Ahí entonces se ve nuevamente el lapicito gris disponible para utilizar. Suponiendo que en este caso lo que vamos a querer cambiar es el índice, porque nos dimos cuenta de que no correspondía. Entonces vamos a ingresar acá, vamos a quitar este índice y vamos a poner algún otro que efectivamente nos sirva, como por ejemplo ese. Y le damos guardar. Bien, ahí entonces fíjense que desaparece el índice anterior, que era el GoNuken, y nos aparece el nuevo, con también el valor que corresponda. Acá también yo podría hacer un cambio de porcentaje. Por ejemplo, podría, si hay un cambio de alcance en el contrato o simplemente hubo un error de carga, ingreso nuevamente el lapicito y este porcentaje en vez de ser 30 era 35 y este porcentaje en vez de ser de 20 era de 15. Entonces ahí modifico los valores de las componentes. También podría pasar que quisiera agregar una componente. Entonces vengo de vuelta al lapicito, me voy al signo más, busco la componente que me interese, en este caso
voy a sacar esta selección que había quedado acá. Voy a buscar otra componente de mano de obra, por ejemplo esta, AOMA costo laboral. Entonces voy a tener tres componentes. Voy a quitarle 5 acá y le voy a asignar 5 acá para que quede la misma distribución que tenía. Y en este caso vamos a poner que le aplica el CBS o el índice del INDEC. Ahí le damos guardar y entonces ahí vemos cómo es posible agregar componentes, modificar los porcentajes, modificar los índices asignados. Otra cosa que podemos hacer es modificar la fecha de los índices. Me di cuenta que al cargarlo no era el 31 de diciembre mi fecha base, sino que era una anterior. Entonces para ello me tengo que ir a la solapa de índices, pongo editar y en fecha de último ajuste voy a cargar una fecha anterior que era la que realmente correspondía. Por ejemplo, 31 de diciembre 2019. Y acá en fecha de implementación de tarifas también voy a modificar para que quede acorde a la fecha de los índices. Una vez que hice el cambio, guardo. Voy a aprovechar a hacer, por ejemplo, un cambio de gatillo, no era de un 5% sino de un 6% y el periodo de revisión era de 12 y guardo. Ahí entonces, fíjense que tenemos los índices todos a diciembre de 2019 según el sistema haya encontrado el dato. Si no encontraba un dato a diciembre de 2019, busca los anteriores, que en este caso son del 2018, y lo mismo con el de octubre y así sucesivamente. Vamos a utilizar este que tenemos valor de diciembre para mostrar qué ocurre cuando utilizo un índice n-1. Entonces voy a poner editar y en el caso de IPIN nivel general, que sabemos que tenemos valores todos los meses, le voy a poner que ese índice necesito que ajuste siempre con el valor anterior, del mes anterior. Así se define por contrato y así se lo especifico en la estructura. Entonces selecciono el mes n-1 y fíjense que automáticamente el sistema me muestra que como valor base toma el del 31 de diciembre y de ahí me va uno para atrás, que es el 30 de noviembre de 2019 y me modificó el valor que antes me estaba mostrando. Entonces, así queda que todos los índices toman el valor de la fecha de ajuste o el inmediato que encuentre y en este caso debe tomar siempre el inmediato anterior. Con esto se configura de esta manera. Otra cosa que puedo hacer es eliminar un ítem. Entonces, por ejemplo, podría ser que me hubiera equivocado y este no corresponde, entonces lo elimino. También podría entrar a editar cualquiera de los valores y modificarlo. Para ello seleccionaría el que quiero cambiar y le pongo editar y lo hago directamente acá. Por ejemplo, acá me doy cuenta de que en vez de mes había puesto M, entonces lo cambio y le quiero aplicar un coeficiente comercial del 90%. Entonces le pongo guardar y ahí el sistema además va a aplicar los cambios que correspondan en el caso que corresponda. ¿Qué otro cambio puedo hacer? En datos adicionales podría querer cambiar un nombre, entonces en campo de identificación podría poner prueba 2 y a ver algún otro cambio que quisiera hacer. No, esto está y listo. Una vez entonces que hice todos los cambios, puedo volver a cambiar al estado del contrato como para que ya quede en curso de aprobación y así el aprobador revisa que la estructura es la correcta y entonces ya se le da el curso que corresponde para que quede en aprobada vigente y a partir de ahí esta estructura sirva como base de ajuste. Fíjense que acá entonces ya me aparece en curso de aprobación. Si quiero pasarla a aprobada vigente, vengo a datos adicionales, le pongo cambiar estado, ahora sí me va a permitir poner en aprobada vigente y ahora sí le tengo que poner un número de aprobación y una fecha de aprobación y de este modo entonces en
en la lista de contratos de aprobada vigente me va a aparecer este contrato que me va a permitir utilizarlo de base para una simulación o un ajuste, sabiendo que ya esta estructura no se puede modificar a menos que el aprobador lo permita.